Hola Semilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero compartir contigo el día de hoy un devocional basado en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versos 15 al 18. Pero quiero compartir un poquito del contexto de este episodio. Es aquel día cuando Nabucodonosor levanta una estatua y ordena que todos bajo su reino se postren y la adoren. Conocemos, la mayoría de nosotros, la historia, aquel día cuando Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a obedecer la orden del rey. Esto, dice la escritura, que hizo que el rey se enojara bastante, demudara su rostro, ordenara calentar aquel horno 7 veces más de lo habitual, echarlos ahí, pero después ver la poderosa mano de Dios manifestándose de forma sobrenatural en favor de sus siervos. Pero quiero leerte los versículos que te mencionaba, versos 15 al 18, que después de la pregunta que hace Nabucodonosor a ellos, diciéndoles: ¿es verdad que no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, verso 15, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La intervención de Dios en circunstancias adversas, circunstancias como las que acabamos de leer, han inspirado a miles y quizás millones a lo largo de los siglos. Esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego es definitivamente inspiradora. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos tratado de identificar que en momentos en los que nuestra fe se ve amenazada, pensar que Dios va a actuar de una forma increíble, en la que nos maravillaremos al ver cómo de alguna manera se manifiesta, se presenta y nos libra y nos saca adelante? Esta historia en lo particular, yo creo que la escuchamos muchos de nosotros desde que éramos niños y siempre nos imaginamos el momento en el que Dios intervino en aquella ocasión. Pero Dios no solamente intervino hace miles de años con estos hombres, creo que a lo largo de los siglos Dios no deja de intervenir en la vida de sus siervos, de sus hijos. Seguramente se escribirían miles de historias en las que se pudieran relatar hechos o eventos en los que no nos imaginamos las formas en las que Dios ha actuado. Básicamente, ¿de dónde obtenemos nuestra fuerza para momentos como estos? El verso 17 creo que es revelador en ese sentido. La declaración de esta premisa: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta declaración puede traer fe, confianza, ánimo, porque sabemos de alguna manera que Dios puede. La premisa se divide en dos partes. La primera premisa que tenemos aquí es que estos muchachos consideraban las posibilidades de Dios. Dios puede librarnos de tu mano y de este horno. Pero la segunda declaración tiene el mismo peso. Esta segunda declaración, la que está en el verso 18, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En esta segunda tenemos una posibilidad que los muchachos ponen delante, y la posibilidad es de que quizás Dios no va a intervenir a favor de ellos, que quizás no los librará del horno, que quizás los dejará morir ahí en un fuego tormentoso, pero también alberga una premisa mayor, que aunque Dios no interviniera, Dios no deja de ser el único Dios verdadero.
Esta era la fe y esta era la confianza de aquellos muchachos. La fe no se basa en el hecho de que Dios pueda o no pueda intervenir o de que quiera o no quiera intervenir. La fe se basa en que Él es Dios, indistintamente de lo que haga o de lo que deje de hacer. ¿Qué quiero decirte con esto y qué es lo que quiero compartir en este devocional contigo? Que a través de las circunstancias que estamos librando actualmente, pudiéramos nosotros asumir el hecho de que Dios va a intervenir en nuestro favor haciendo tal o cual cosa, de que la plaga no tocará nuestra morada, de que la provisión o la sobreabundancia estará siempre presente. Déjame decirte que eso es lo que esperamos y eso es lo que quisiéramos, porque entendemos y creemos que Dios puede hacerlo. Lo que no sabemos es si Dios va a intervenir de forma sobrenatural o no lo hará. Si no lo hiciera, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde va a descansar nuestra fe? ¿Qué es lo que vamos a pensar ahora de Dios en el caso de que las cosas no fueran como pensamos? Estos chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían claro esto, que tal vez Dios no intervendría. La historia obviamente es una historia maravillosa porque tiene un final que todos desearíamos. ¿Cuál es el final? Pues que Dios intervino, los libró del horno. Tú puedes leer la historia completa en este capítulo de este libro hermoso de Daniel. Pero muchas veces la historia ha terminado de forma diferente para los creyentes, para los siervos de Dios, que de la misma talla de estos hombres tuvo un final distinto. Acompáñame por favor al libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 35 al 38. ¿Qué tenemos ahí en el capítulo 11? Bueno, es lo que hemos llamado o definido a lo largo de los años como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Desde el versículo 1, el despliegue de historias que el escritor plasma en este capítulo es de hombres que por medio de la fe hicieron grandes proezas. Creyeron en Dios y le creyeron a Dios y Dios intervino de maneras increíbles. Sin embargo, en el verso 35 hay un cambio en el discurso del escritor y quiero que me acompañes por favor a leer versos 35 al 38. En el verso 35 dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y el cambio viene aquí. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si te das cuenta, estos también fueron héroes de la fe. Sin embargo, y si leemos tras líneas, vemos que Dios no intervino. La historia de los primeros creyentes, los creyentes del primero al siglo III, IV de nuestra era, padecieron una persecución implacable. Muchos de ellos tuvieron un final, no pudiera decirte que triste, pero sí un final dramático en cuanto a su muerte. Muchos fueron crucificados, otros fueron devorados por fieras, otros fueron sepultados vivos, otros fueron empalados, y la lista sería interminable de las formas tan horrendas en las que estos nuestros hermanos de los primeros siglos murieron por causa de su fe. ¿Tú crees que ellos no conocían la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Por supuesto que sí, y muchos de ellos albergaron la esperanza de que Dios los libraría de forma sobrenatural, pero en la mayoría de los casos no fue así. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias que empañaron sus vidas al final, mantuvieron la fe en el infinito, la fe en el Dios que puede librar, pero que a veces nos permite pasar por circunstancias así, por las razones que desconocemos o no sabemos. Estos primeros creyentes que fueron martirizados así, los conocemos como los primeros mártires del Evangelio. Me permitiría hacer una definición de aquellos mártires
que fueron después de los primeros y que siguen siendo nuestros mártires modernos, como los segundos mártires. Porque la historia, así como la primera, se sigue escribiendo. Hoy por hoy, muchos hermanos nuestros tienen finales así. Finales marcados por violencia, por el desprecio, por el despojo. Pero también hay unos terceros mártires, terceros y últimos mártires, que son los que están descritos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, verso 9 al 11, y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Siento mucha pena por aquellos que a lo largo de los años han abrazado doctrinas erradas de declaraciones, decretos, ato y desato, como si el control de las circunstancias estuviera en nuestro poder. La historia nos dice otra cosa. Dios opera como Él quiere y cuando Él quiere. Yo deseo y espero de verdad que a través de lo que estamos viviendo en estos tiempos de aislamiento, indistintamente de cuáles sean las circunstancias que tengas que librar como persona o como familia, mantén tu fe en Dios. Confía en que Él es Dios, indistintamente del giro que tomen tus circunstancias. Reposa y descansa, que Él está de tu lado siempre, que te va a acompañar, aún cuando tuvieras que pasar por momentos de adversidad severos. Que Dios te bendiga.